Son las 10:15 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Solemos usar la palabra psicópata con mucha ligereza. Pero veamos, más allá de los mitos y las falsas creencias muy extendidas, ¿qué es verdaderamente un psicópata? ¿Qué es una psicopatía? Ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a contar con dos foristas sumamente destacados. Nos honran. El doctor Manuel Ortega Sánchez, médico psiquiatra y coach. Él está en Marbella, España. Y el periodista Javier Ignacio Mallorca, quien tiene muchos años cubriendo la fuente criminal. Tiene a su haber ese portal que altamente recomiendo, Crímenes sin Castigo. Javier, Manuel, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en esta mañana. Un placer, como siempre, estar contigo, tu audiencia y con Javier en esta ocasión. Muy bien. Vamos a comenzar contigo, Manuel, no solo por la antigüedad, el antiguo es el que abre plaza, y no solo porque estás lejos, porque eres el que está más lejos, sino porque nos puedes dar una definición, digamos, científica, psiquiátrica. ¿Qué es un psicópata? Okay. Bien, fíjate. La psicopatía, ¿verdad? Que es la forma como más se conoce a este tipo de personajes, entra dentro de los trastornos de personalidad. Entonces, fíjense, es una persona que desde temprana edad, porque esa es la característica de estos cuadros, empieza en la infancia y mantiene rasgos a lo largo de su vida. ¿Y cuáles son esos rasgos? Fundamentalmente, dificultad para aceptar normas, leyes y reglamentos. Tendencia a la impulsividad que puede llegar a la agresividad. Falsedad, engaño, mentira. Falta de empatía, lo cual hace que este tipo de personaje, su objetivo sea la obtención de sus requerimientos, necesidades y placeres, sin importarle el daño, sin importarle las consecuencias que trae para otro. Y para completar el cuadro, este tipo de personas no siente culpa. O sea, porque una persona que no es psicópata puede cometer algo terrible, pero en un raptus de rabia o en una situación emocional muy intensa, pero la consecuencia va a ser la culpa, el arrepentimiento, mientras que el psicópata no va a tener eso. Ahora, para terminar de englobar, los términos sinónimos que se han dado son psicopatía, personalidad psicopática, personalidad disocial, y hoy en día el término técnico adecuado es personalidad o trastorno antisocial de la personalidad. Ahora, no tiene nada que ver con la psicosis. La psicosis es otra cosa. La psicosis es la locura, para ponerlo claro. Cuando uno dice, esta persona está psicótico, lo que está diciendo es que está loco en el sentido coloquial de la persona. Ya perdió la razón. El psicópata no pierde la razón. Él está claro, él es capaz de entender, de ver, de tomar decisiones. Lo que pasa es que no hay el freno de un espacio mental que le haga sentir pues la necesidad de un comportamiento adecuado. Eso es lo que es la psicopatía. Dijiste personalidad psicopática, antisocial. Usaste ese término, ¿verdad, Manuel? Sí, y disocial es el otro. Son los cuatro que se han dado. Muy bien. Cuando uno habla de un antisocial,
y una personalidad psicopática puede estar hablando de un criminal. Tu experiencia en manejando esa fuente, ¿cuál ha sido, Javier? Y te lo pregunto sobre todo después de la explicación que nos acaba de dar el psiquiatra Ortega. Por favor. César Miguel, un saludo al doctor Ortega. Fíjense, bueno, este debate es interesantísimo porque entra mucho, digamos, a tratar lo que son las creencias populares relacionadas con temas tan cotidianos como por ejemplo en Venezuela puede ser el delito y los delincuentes. De esto hay toda una tradición y se han hecho estudios tanto aquí como afuera sobre la posible, digamos, participación de personas con rasgos psicopáticos en hechos ilegales, especialmente aquello que llamamos criminalidad violenta. De hecho, cuando en la preparación del programa yo me había convocado, dando algunos casos y hubo uno en la primera década de este siglo de un asaltante de banco que llamaban el psicópata. Y le decían así básicamente porque sus robos, además de que eran muy espectaculares, eran precisamente muy violentos. Pero era una violencia absolutamente encauzada al logro del objetivo primordial, que en ese caso, además de los bancos, era esencialmente los blindados. En la banda del psicópata utilizaba armas de guerra, incluso llegó a usar AT-4 para atacar a un blindado en la avenida Andrés Bello frente a la CanTV. Y todo el mundo decía que alguien con esas características en sus asaltos no podía estar en sus cabales. Resulta ser, César Miguel, que cuando al psicópata lo detienen, pues tarde o temprano, en manos de la policía, bueno, era un ser con unas características de racionalidad, es decir, él no había perdido el enganche con la realidad y él sabía lo que tenía que hacer para el logro de sus objetivos. Entonces, esto contribuye un poco a desmontar ese mito de que, digamos, los psicópatas tienen estos brotes de violencia incontroladas que van arrollando a todas las personas que te ponen en su camino. Bueno, no siempre es así. Hay unas características de racionalidad que son muy importantes, entre otras cosas porque cuando estamos hablando de investigación, de pesquisa policial, lo relevante de todo esto es la evidencia que estos individuos van dejando en su conducta criminal. Por supuesto, hay toda una onda de series de televisión que nos indican que a un individuo con estas características psicopáticas pues se le puede identificar plenamente por estos rasgos, simplemente. Pero en la realidad de la investigación policial, este trabajo que hacen los llamados profiles o perfiladores es un complemento de la actividad netamente criminalística. Lo que acaba de comentar Javier Ignacio lleva agua a tu molino, Manuel, que nos habías dicho antes, que el psicópata es una persona extraordinariamente racional. Y no sé si podamos decir que, por ejemplo, todo criminal de estos niveles es un psicópata, pero todo psicópata termina en el crimen, o puede haber excepciones, Manuel. Okay. Interesante la pregunta. Fíjate, las estadísticas, te doy un dato estadístico. En la población general, la prevalencia de psicopatía está por debajo del 2%. Pero cuando tú haces ese estudio en cárceles o en personas con adicciones severas, el porcentaje es altísimo. ¿Por qué? Porque la personalidad psicopática tiene muchos perfiles, porque hay psicópatas que son violentos, que son, pues, digamos que la característica básica es la crueldad y la maldad, ¿ok?
pero hay psicópatas finos, hay psicópatas que son grandes estafadores. Los grandes estafadores, los grandes, pues, digamos, manipuladores de personajes, incluso muchísimos políticos son psicopáticos. Ay. Mienten, no tienen escrúpulos, no les importa a los demás, lo que les interesa es... Entonces pueden haber perfiles de gran sofisticación y finura y perfiles, pues, donde la emocionalidad desmedida los hace personajes terroríficos. Ahora, ¿cuáles son la historia natural de estos personajes? Este es un trastorno que no se cura. Con la edad, algunos mejoran un poco. Entonces, muchos de ellos terminan presos. Muchos, porque los agarran, porque llega un momento en que la transgresión es identificada. Hay muchos que terminan muertos precozmente, porque entran a formar parte de gang, de banda, de asaltos y terminan. Y algunos pues tienen la suerte de llevar una vida pues sin esas dos finales tan terribles, ¿no? Y lo que es importante, yo se lo digo siempre a la gente con el trabajo, oye, que cuando uno identifica psicopatía en alguien con el cual uno se relaciona, tiene que picar cabo, tiene que terminar esa relación, porque esas son relaciones que nunca terminan bien. ¿Okay? Y pasa, mucha gente está casada con personalidades psicopáticas, violentos, maltratadores, egoístas, mentirosos, etc. Javier Ignacio, te voy a hacer la pregunta que le hice al doctor Ortega, pero al revés. ¿Hay criminales que no sean psicópatas? En tu experiencia periodística, por supuesto, que has conocido. Desde luego, César Miguel. Claro, aquí convendría quizá levantar data y actualizar alguna información en Venezuela, pero lo que uno ve, digamos, en la práctica periodística, uno se encuentra con gente que ha visto impulsada a actividades ilegales, violentas o no, bueno, básicamente por factores de entorno en los cuales obviamente ellos han tenido que tomar una decisión sobre qué es lo que van a hacer. Cuando usted tiene entornos altamente restrictivos para el desarrollo, bueno, tarde o temprano el individuo termina entrando en conflicto con la norma. Entonces entra en el delito, pero no por eso es un psicópata. Esa es, digamos, una explicación muy general, pero que en Venezuela se ve con mucha frecuencia. Es decir, cuando usted analiza, por ejemplo, el tema de los ilícitos cambiarios, bueno, ¿quién en Venezuela no ha cometido un ilícito cambiario? Es un delito. Pero no por eso vamos a ser psicópatas los que pueden haber incurrido en ilícitos cambiarios. Este es un ejemplo, por supuesto, tomado a la ligera, pero es así en general, César Miguel. Manuel, pusiste la guinda a la torta al decir que, por ejemplo, muchos criminales son psicópatas, pero muchos políticos también. Y lo primero que dijiste es que mienten, es una de sus características. Y comentaste algo que me llamó mucho la atención. Dijiste que en tu experiencia clínica, cuando alguien tiene relación con un psicópata, lo mejor es cortar esa relación, porque eso no tiene porvenir de ningún tipo. ¿Podrías ahondar un poco en el caso del político? Sobre todo porque cómo se corta la relación con un político si la relación con el político es siempre de masas. Sabes que por costumbre no, el área de la política no es el área donde me gusta más. Pero te voy a hacer un comentario, fíjate. Pasa con la psicopatía y la política, pasa con psicopatía y delito. O sea, como nos lo dijo clarísimo Javier, no todos los delincuentes son psicópatas, seguro que no.
Igual, hay políticos correctos Claro. y hay políticos psicopáticos, ¿ok? El tema es que lamentablemente digamos, el ejercicio de la política requiere de una serie de características y de acciones, oye, que son complejas para alguien que sea muy, muy estricto en las normas y el cumplimiento de la ley y de las normas sociales. Pero hay casos claros de personajes y fíjate, ¿dónde lo ves más? ¿Dónde está el interés fundamental del político? ¿En su pueblo o en él? Esa es una característica importantísima a tomar en cuenta, porque hay políticos que quieren y se comprometen con el bienestar social. Y hay políticos que uno ve que el interés fundamental es el de él y de su grupo. Esa es una manifestación importante a tomar en cuenta. ¿Okay? Y el otro dato es que con relativa frecuencia el trastorno psicopático puede tener, o la persona con un problema psicopático puede tener rasgos narcisistas que se unen. Y eso es, pues tú sabes, ya la guinda del helado, como tú dijiste. Sí. Sentirme que soy el mejor, que no tengo pues nadie que pueda llegar a mi capacidad y a mi comprensión del mundo, y además no tener escrúpulos. ¿Ah? Poderosa reunión. Dios. Así es. El tiempo se nos ha acabado, así que Javier Ignacio, te voy a dejar la palabra de conclusión en este foro de hoy, por favor. No, bueno, muy interesante decir que este no es un debate que pueda haberse agotado en estos minutos, y observar además, César Miguel, algo que ocurre con mucha frecuencia, es que en distintos entornos y ambientes, con respecto a lo estamos teniendo rasgos psicopáticos. Javier, disculpa, es que estamos teniendo dificultades con... No me está oyendo Javier. Ignacio, no te estoy oyendo bien, Javier Ignacio. Tú tampoco... Yo no lo oigo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Perdón, ¿me está escuchando? No, te perdimos, Javier Ignacio. Se estaba oyendo entrecortado. ¿Puedes repetir la idea, por favor? No sé. ¿Me escuchan ahora? Ahora te escuchamos, sí. Sí, resumo rápidamente que existe cierta... No tenemos suerte. Algo ocurrió ya hacia el final. Bueno, les quiero agradecer mucho esta conversación por demás interesante en el día de hoy. Javier Ignacio Mayor, que lamentablemente no pudimos oír su conclusión, y el psiquiatra Manuel Ortega Sánchez allá en Marbella. Manuel, Javier Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. El reloj nos dice que son las 10:33 de la mañana. Una pausa y al regreso vamos a conversar con el periodista venezolano César Batiz, quien es el director del Pitazo y se ha ganado un premio importantísimo aquí en los Estados Unidos.